Hola a todos, continuando con los operacionales en retroalimentación negativa, y en el video anterior vimos el OPAMP como amplificador. Ahora veremos qué es lo que se tiene que hacer para que un amplificador pueda trabajar como eso, como un amplificador cuya ganancia podamos controlar. Ahora, debido a que la ganancia en lazo abierto es muy grande y no se puede controlar, pues es una característica del OPAMP mismo, se recurre al concepto de retroalimentación negativa para que de forma externa se pueda controlar la ganancia. Bien, aquí solo como comentario tendríamos que decir que la retroalimentación negativa es la que se utiliza para los amplificadores. Si utilizáramos retroalimentación positiva, es decir, en vez de que la señal de salida la retroalimentemos hacia el terminal inversor, si la utilizáramos hacia el terminal no inversor, el sistema volvería a caer en otro tipo de circuitos denominados comparadores con histéresis. Y esto tiene que ver un poco con la teoría de señales y sistemas y de control, en el cual hay unos conceptos denominados estabilidad, los cuales cuando se tiene retroalimentación negativa los sistemas son estables, y cuando se tiene retroalimentación positiva los sistemas son inestables. Bien, entonces, dejando a un lado esos temas que requieren otro tipo de conocimientos, podemos hacerlo de manera muy sencilla. En los libros pueden encontrar cómo se usan las ecuaciones, y entonces cuando retroalimentamos una señal de la salida hacia la entrada inversora, entonces resulta que el voltaje de salida termina siendo el voltaje de entrada multiplicado por RF entre RI. ¿Dónde está RF? Está en la retroalimentación como tal. RI se encuentra a la entrada, justamente en serie con el voltaje de alimentación o la señal, perdón, que queremos amplificar. Y ya no se trabaja el concepto de ganancia en lazo abierto. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de que la ganancia sea de 200,000, de 300,000, de mucha ganancia, ahora simplemente se maneja como ganancia en lazo cerrado. Entonces, ¿cuál es la ganancia para este circuito denominado amplificador inversor? Pues es bastante fácil. Es RF entre RI, esa va a ser la ganancia de nuestro circuito. ¿Qué significa en términos ya de una práctica? A este circuito que estábamos manejando hace un momento, vamos a agregarle las resistencias correspondientes para ver cómo es su comportamiento. Vamos a agregar un par de resistencias. Una resistencia debe estar en este punto, otra resistencia debe estar en este punto. Sin embargo, si lo llego a conectar así, recuerden que la retroalimentación tiene que ir hacia el lado negativo, y aquí pues estaría hacia el lado positivo. Voy a desconectar nada más estas partes, y al componente OPAMP, el OPAMP genérico, lo vamos a seleccionar, damos un clic derecho y hacemos un espejo vertical. ¿Para qué? Para que la señal negativa quede arriba y podamos dibujar de una manera más elegante el circuito. Bien, lo pudimos haber hecho así como estaba, pero bueno, esto es nada más para que no movamos la mayor parte de los componentes. Recuerden, la retroalimentación tiene que quedar hacia la parte negativa. Entonces vamos a hacer las conexiones correspondientes. Y aquí ya nada más nos falta conectarlo con RL y listo. Aquí ya tendríamos un amplificador. Voy a suponer que la resistencia RF, que por cierto, si alguien quiere le ponemos RF y a este le ponemos RI para que se parezca al de las imágenes que se están presentando. A RF le voy a colocar un valor de 2 kilo ohms. ¿Listo? Entonces, según lo que estamos viendo, la ganancia para ese circuito sería 2 kilos entre 1 kilo ohm. Es decir, sería una ganancia de 2. Recuerden que las ganancias no tienen unidades, simplemente son un factor de multiplicación para las señales de la entrada. Vamos a modificar aquí
En esta parte le voy a colocar ahora un volt precisamente, y voy a dejar igual la misma frecuencia. El parámetro AC también lo voy a colocar a 1 volt, offset lo dejamos en 0 y la resistencia de carga la voy a seguir dejando de un valor muy grande. Ahora bien, si ejecutamos esta simulación, veamos qué sucede. Ya mencionamos que la ganancia es 2, quiere decir que si estamos ingresando 1 volt, este sistema, es decir, el par de resistencias junto con el operacional, generan un amplificador con factor 2, es decir, el voltaje de entrada se multiplica por ese factor y es lo que obtenemos a la salida. Para este circuito esperaríamos a la salida entonces 2 volts. Ahora vamos a conectar en la entrada y después en la salida. Y aquí se puede observar que efectivamente la señal de salida es 2 veces más grande que la señal de entrada. La señal de entrada es la señal verde y la señal de salida es la señal roja. Pero noten algo muy importante. La señal de la salida está hacia el negativo en el caso del primer semiciclo, y cuando la señal de entrada está hacia el negativo, la señal de salida ahora está hacia el positivo. Y de acuerdo a lo que vimos en los comparadores, cuando sucede algo así, significa que el sistema es un sistema inversor. Si no habían notado, aquí en la ecuación del voltaje de salida de este circuito tenemos un signo negativo. ¿Qué significa el signo negativo? Significa que la salida va a estar invertida con respecto a la entrada. No significa que hubo pérdida de ganancia ni nada por el estilo. Un signo negativo significa una inversión de fase de 180 grados, que viéndolo en las gráficas implica que la señal de salida está invertida con respecto a la señal de entrada. Bien, vamos a hacer algunos otros movimientos en el voltaje de la entrada. Recuerden, a este circuito ya no le tuve que modificar el perfil de simulación porque lo tomé del que hicimos en el video anterior. Si quieren podemos ver cómo está el perfil de la simulación. Seleccionamos únicamente editar el perfil de simulación y la simulación está hasta los 5 milisegundos en un análisis en el dominio del tiempo. Eso no ha cambiado con respecto al video anterior. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo una señal, por ejemplo, de 10 volts? Bueno, esperaríamos 20 volts, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a simularlo. Y aquí ya nos dio un error. ¿A qué creen que se deba ese error? La salida máxima que puede llegar a tener un operacional no puede rebasar sus voltajes de saturación, que en este caso para un operacional genérico en ORCAD es de 15 volts. Entonces, pues obviamente aquí tendríamos que hacer una modificación a nuestro circuito. Es decir, en vez de ponerle 10 volts, ya que esperábamos 20, tenemos que poner una señal más pequeña. Por ejemplo, vamos a colocar 5 volts. Voy a volver a ejecutar la simulación. Y si se fijan, si tenemos 5 volts y lo multiplicamos por 2, vamos a llegar a los 10 volts. No sé si se alcanza a ver bien. Como es costumbre, vamos a hacer un poquito más ancha la línea. Y ahí está. Podemos ver entonces que la señal de entrada, que es la línea verde, es de 5 volts, perdón, y la señal de salida, tal cual esperábamos, al ser multiplicada por 2, llega a 2 volts. ¿Qué pasaría si pongo aquí 7.5 volts? Aquí también recuerden que hay que colocarle 7.5 volts. Y vamos a volver a ejecutar la simulación. Aquí nos vuelve a dar un problema. ¿A qué se refiere? A que posiblemente ya rebasamos el voltaje de saturación. Vamos a regresar y vamos a colocarle un voltaje de 7 volts. Ahí deberíamos llegar a 14 volts a la salida.
y vamos a hacer la simulación correspondiente. Aquí simplemente, como se pausó la simulación anteriormente, simplemente le decimos restart y fíjense que efectivamente si tenemos 7 volts, a la salida vamos a tener 14 volts. Podemos modificar este circuito. En vez de ponerle 2 kilos en RF, le podemos poner 1 kilo ohm, y entonces aquí la ganancia sería unitaria. ¿Por qué? Porque RF entre RI, es decir 1 kilo ohm entre 1 kilo ohm, nos va a dar 1. Vamos a simular, y si tenemos una señal de entrada de 7 volts, esperaríamos una señal de salida también de 7 volts. Entonces fíjense cómo no es tan difícil trabajar con los operacionales cuando los necesitamos para una amplificación sencilla y simple. Simplemente con que coloquemos un par de resistencias al operacional y lo alimentemos de manera correcta con sus voltajes de saturación positivo y negativo, podemos generar un amplificador muy fácil de trabajar. Quizás el único inconveniente del operacional es que la corriente de salida puede ser muy poca si es que necesitamos un sistema de potencia. Normalmente los operacionales se utilizan como circuitos acopladores de impedancia o como circuitos que me permiten amplificar o preamplificar una señal que posteriormente va a entrar a una etapa de potencia. Bien, espero que les haya parecido ilustrativo este video. Y bien, en el siguiente video vamos a ver variaciones de este circuito, además de la versión no inversora.